¿Qué onda, amigas y amigos? Esto es el Fly Podcast. Sean bienvenidos. Si esta es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por darme la oportunidad. Te invito a que te quedes hasta el final del episodio. Me da muchísimo gusto saludarlos otra vez. Espero que estén teniendo una excelente tarde, noche, mediodía, mañana o lo que sea. Este es el 10º episodio del Fly Podcast, lo cual me causa muchísima emoción. Y bueno, recuerden que ya estamos en YouTube. Tenemos un nuevo canal de YouTube. También nos pueden escuchar por ahí en Spotify si van en el coche y chalala. En esas plataformas nos pueden encontrar. En este 10º episodio del Fly Podcast, la neta sí estoy emocionado. Estoy emocionado que este sea el 10º episodio. Este proyecto empezó como una catarsis personal y se ha convertido poco a poco en algo que me llena de alegría y me satisface mucho hacer. Episodio 10 del Fly Podcast. Y hoy vamos a hablar de qué sucede con la legalización del cannabis en México, de la marihuana en México. Es un tema que nos interesa, yo creo que a todos los que escuchamos los que escuchan este podcast, los que están al pendiente del perfil de Instagram de Canábica, o igual los que no necesariamente tienen que ser fans de la planta, del cannabis o del consumo. Yo creo que este tema nos compete a todos como sociedad, como nación, y hay muchísimos puntos importantes que se deben de tratar, que también cada quien debe de investigar y debe de estar al tanto sobre esta legislación tan importante. Digo, ¿cómo podríamos comenzar esto? La marihuana es la sustancia más consumida a nivel mundial. Se estima que existen unos 162 millones de consumidores de marihuana en todo el mundo. O sea, un chingo. Para hablar de la situación de la legalización de la marihuana en México, tenemos que irnos unos años atrás, eso sí. Siento que tenemos que hacer como una remembranza, retomar varias cosas. Recuerdo que en el 2015, recuerdo el 2015, cabrón, como si hubiera sido ayer. Personalmente me la pasé genial en ese año. Me la pasé muy, muy chévere. Jamie XX había sacado una joya de álbum que lo saqué en el top de rolas. Y no faltaba en las sesiones de fume. También A$AP Rocky había sacado por ahí un álbum muy bueno. Bueno, a mí me gustaba bastante. Y pues más pop así en los viajes en el coche, pues que sonaba, no sé, Middle de D-Snake. Un año bastante chévere el 2015. Los vapos se empezaban a poner de moda. Comenzaron muchos diálogos entre amigos y familiares en torno al cannabis. Ya saben, pláticas mientras fumábamos con los colegas o en las comidas de la familia para incomodar a los conservadores de la mesa. ¿No? Generalmente acá, banda facha y persinadona. Bueno, pero todo esto en aquel año se debía a que varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habían fallado a favor de 4 personas que promovían un amparo contra la prohibición para sembrar, consumir y transportar su propia marihuana. Esto, la neta, cuando salió me sorprendió totalmente. El que alguien tuviera la facultad, pudiera ampararse para algo así, puta, se me hacía increíble. Yo decía, ¿cómo? ¿Te cae? ¿Neta? Y pues la neta me sacaba una risa, también me saca una risa ahorita solo de pensarlo. Pero yo decía, o sea, si ellos pueden, yo puedo. Había una posibilidad, se abría una posibilidad para poder fumar cómoda, legal y de una manera, pues legalmente, o sea, de una manera cómoda y legal. Cuando investigué la noticia, la verdad sí comencé a investigar mucho la noticia. Lo que inmediatamente observé, un poquillo asombrado, es que los beneficiarios de estos amparos, porque yo decía, ¿quién? A ver, ¿quién fue? ¿Quién se tomó la molestia de ampararse para poder fumar libremente de manera recreativa? Pero pues no era la banda fiestera, no eran los dealers de acá de poca monta ni nada de eso. Eran 4 personas que formaban parte de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia y que a su vez formaron un grupo que se llamaba la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, en sus siglas SMART. Un club que defendía el derecho humano de libertad de elección frente al consumo de la marihuana
Y pues lo integraban empresarios y activistas sociales como Juan Francisco Torres, Landa, Josefina Ricaño de Nava, Pablo Girold y Armando Santa Cruz. Esos 4 individuos, esos 4 empresarios y personas que nunca dirías así como de güey, ese güey se pachequea, o sea, no tenían como ese estereotipo que todo el tiempo se ha creado o que tenemos creado, ¿no? Como en el imaginario popular, no tenían ese estereotipo, estaban amparados, habían tramitado un amparo desde el 2013, pero tuvieron que esperar 2 años hasta su resolución definitiva. En ese tiempo, una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia era Olga Sánchez Cordero, la que en el 2018 hizo como un proyecto de ley para poder regular el consumo de marihuana en México. Ella en aquel tiempo dijo que la prohibición absoluta como existía era excesiva y no protegía el derecho a la salud. Totalmente de acuerdo. El consumo lúdico de la droga debe de ser autorizado para respetar el régimen de libertades personales. Esto citando a Olga Sánchez Cordero del 2015. Cuando todo esto pasó, uno de los amparados de estos 4 empresarios dijo que solo era cuestión de tiempo para que se tuviera uno de los fallos, o bueno, que hubiera fallos suficientes, o sea, personas amparadas suficientes para dar paso a una jurisprudencia. Dijo que solamente era cuestión de tiempo. Y, pues sí, un tiempo después hubo una jurisprudencia. Digo, no tenía que ser ningún adivino para dar como cabida a esta conclusión. Uno de los precedentes a este año, también haciendo un poquito para atrás, fue, a estos sucesos nacionales, fue la legalización de la marihuana en Uruguay. No sé si se acuerden, todo el mundo dijo a huevo, Uruguay ya tiene mota legal, qué chingón, Pepe Mujica rifa. Y Pepe Mujica había firmado la despenalización y la regulación del mercado del cannabis en su país, pero por parte del, o sea, el Estado tenía facultades regulatorias en torno al cannabis. Y los primeros en levantar la ceja, o sea, los primeros, ya saben quién fueron. Los que combaten las drogas, pero chinga, cómo les encanta ese país las drogas. Y cuando las combaten, pero no les agrada cuando un país quiere tener una regulación o una legalización, pues, porque obviamente eso, en cuestión de business, pues no les conviene. ¿Quiénes son? Pues los Estados Unidos. Ellos trataron de bloquear de manera bancaria y económica las farmacéuticas uruguayas que comercializaban cannabis legal y regulado. Y pues, ¿qué hicieron los bancos? Tratar de bloquear todo el flujo económico que manejaban ellos. Por ejemplo, el Bank of America dijeron que iban a dejar de realizar negocios con los bancos uruguayos que ofrecían sus servicios a la venta de marihuana controlada por el Estado. Y aquí hay otro punto importantísimo de todo esto. El tío Sam o los gringos llevan casi un siglo o más siendo los dueños del patio de recreo. Y ellos ponen las reglas de cómo jugar, pues, para poder ganar siempre. Estos cabrones convirtieron a Latinoamérica en un gran campo de concentración. Me refiero a las industrias norteamericanas y al gobierno norteamericano. En grandes campos de concentración. Latinoamérica, neta, chequen la historia. Si han leído, si han sabido por ahí, chequen la historia de cómo han siempre explotado a la tierra latinoamericana, desde los cultivos de bananeras, los campos de cultivos con un pinche esclavismo moderno, las mineras que explotan la tierra y envenenan los ríos, cómo privatizan todo lo que pueden y además manipulan a los gobiernos a su favor, apoyan dictadores, a los obreros y a las personas que se rebelaban, pues, o que pedían un cambio y justicia, pues los acusaban de comunistas. Ellos decían que era ilegal y que no era ilegal, y todo el tiempo velando por sus intereses. Nixon fue el gran paladín de la lucha contra las drogas, pero si investigan un poco, este cabrón lo hizo más por un tema político, para poder atacar a las minorías, como a los hippies, como a los revolucionarios, como a las personas de color, a toda aquella persona que se oponía al gobierno. Por eso criminaliza las drogas, porque ellos eran como usuarios de drogas, o al menos así los ponían, y tenían cómo poder combatirlos, a combatir a todo ese tipo de movimientos sociales.
Y estos cabrones, al mismo tiempo que combatían las drogas y que hacían guerra contra las drogas, financiaban guerrillas, apoyaban golpes de estado, armaban grupos que se convirtieron después en grandes productores de cocaína, como el caso de los pedos de Colombia, de Bolivia. O sea, el titiritero moviendo los hilos todo el tiempo. Y ahora ponen a sus empresas afiliadas a tratar de tener injerencia en las legalizaciones en torno al cannabis, para tener ventaja en México y poder explotar la tierra como siempre lo han hecho y tener mano de obra barata, porque siempre es así con los sistemas capitalistas como los norteamericanos y canadienses, y todo es acerca del dinero. It's all about the money con estos cabrones siempre. Y no me quiero ver tan conspiratorio, pero bueno, ya saben. Bueno, no hay que darle tantas vueltas. Regresando a lo que estábamos hablando, entonces se da un paso acelerado después de esos acontecimientos del 2015 y en el 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo ya hay jurisprudencia. A finales de noviembre la COFEPRIS de repente libera un paquete de 38 productos derivados del cannabis libres no libres de THC, pero con un contenido solamente del 1%, si no me equivoco. O sea, eran productos medicinales, cosméticos, de salud y belleza que tenían como componente principal el CBD. Pues ya se veía que estaban los productos estaban disponibles después de 5 semanas que la COFEPRIS comunica esto. En febrero del 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba inconstitucional la prohibición y pues todo el mundo quería ampararse, ¿no? Me acuerdo que por esas fechas recibí una llamada de un gran amigo que estudia Derecho en la máxima casa de estudios, la UNAM. Y me marcó ese día y me dice, güey, no mames, ya viste lo de ya hay jurisprudencia, ya dijeron que es inconstitucional la prohibición, ya chingamos, este pedo es solo cuestión de tiempo, hay que ampararnos, cabrón, no mames. Ya la carrera, o sea, estaba avanzada. La carrera ya estaba más que avanzada. Todo el mundo ya estaba más que para allá de la línea de salida. Y de repente todos estábamos estamos todavía en una cuenta regresiva y en una completa aceleración en tratar de comprender todo lo que es acerca del cannabis, de la planta, de sus derivados, de su química. Todo el mundo estamos estudiando, miles de cuentas se abrieron en Instagram, todos ofrecían información, orientación, educación, autocultivadores, venta de semillas, venta de parafernalia, venta de weed, no es cierto, nothing for sale. Y hasta de repente fue un movimiento de amparos, ¿no? O sea, empezó el business de los amparos, así, boom, amparos. Te tramitamos tu amparo para que puedas pachequearte a gusto, dame 7,000 pesos, te lo tramito, mándame 3 personas y te doy un 20%. No mames, o sea, estaban haciendo negocio piramidal estos cabrones, o sea, capitalismo puro, salvaje y voraz. De repente Vicente Fox se convirtió en miembro de la junta de la canadiense Chiron Life Science en el 2019 igual. Aurora Cannabis compraba farmacias magistrales, que fue una de las primeras que se vieron beneficiadas con las regulaciones de COFEPRIS, o bueno, con lo que había dicho COFEPRIS. Todos tenían sus ojos puestos en el negocio de la weed. Y hasta ahora, o sea, todos están puestos con los ojos en el negocio de la weed, hasta conocidos que juraban aborrecer la demoníaca hierba y no mames, ¿cómo crees? Ahora voltean a ver el business como una alternativa económica, chavos, o sea, money talks, y todo se aceleró de repente, pero también se frenó de repente. Esto en cuestión de la legislación. Ahora, ¿cómo es la situación actualmente? ¿Qué está pasando? Todo esto fue el preámbulo, ¿no? Pero les digo que se desaceleró porque el Congreso tenía que dar una resolución a más tardar el 31 de octubre del año en curso, o sea, de 2019. Y pidieron una prórroga. Esto se mandó a la congeladora y ahora la fecha, después de como que muchos estiré y afloje, la fecha se movió para abril del 2020. Por esos días tiene que legislarse ya de manera completa en torno al cannabis. Pero para esto se dio a conocer un predictamen de ley. No sé si ustedes lo supieron, pero se dio a conocer un predictamen de ley que supuestamente tomaba en cuenta todas las iniciativas prestadas, pero de
según de una manera poquito diferente. Pues sí, obviamente de una manera muy diferente. Por ejemplo, muy diferente a la que había presentado Olga Sánchez Cordero y tiene muchos puntos deficientes. Por ejemplo, ¿qué onda con qué onda con este proyecto, bueno, con este predictamen de ley? Primero, no está tan bien formulado, tiene muchas carencias y lo decimos como, por ejemplo, limita el consumo personal totalmente, limita el consumo personal a 4 plantas nada más, o sea, solamente puedes tener 4 plantas de autocultivo. Ahora estigmatiza al consumidor, controla de manera muy férrea el autocultivo y el comercio, piden un registro para todo y para cada persona que quiera cultivar o consumir. Lo que causa, pues, obviamente un proceso costoso y burocrático. Impone que todas las semillas de cultivo, para cultivo comercial o personal, tengan una trazabilidad. O sea, te piden, a ver, ¿de dónde salieron tus semillas? A ver, ¿a quién le compraste las semillas? Y tienen que tener una procedencia lícita y comprobable. O sea, lo cual está apoyando ¿qué? Al mercado extranjero. O sea, está apoyando al mercado extranjero. Quieran que importemos las semillas para que tengan un origen comprobable ilícito, pero se olvidan que aquí hay semillas con genéticas pues que son propias de las regiones mexicanas, o sea, genéticas endémicas. Hay muchas plantas en territorio nacional que funcionan perfectamente en su clima y en su ambiente y que no necesitas importar algo que ya se cuenta. Tenemos cepas muy, muy, muy buenas que tienen características propias de donde son para florecer en la región, o sea, que son del clima y que proceden de ciertas regiones en específico. Ahora, este predictamen no prioriza las necesidades de las comunidades afectadas por los efectos violentos de la prohibición. O sea, México es uno de los países que más ha sufrido con la prohibición, que más ha sufrido con el narcotráfico, que ha crecido enfermo debido a todos estos efectos negativos que tiene la prohibición y la criminalización de las drogas. Este predictamen de ley parece que solo favorece a las grandes corporaciones y a las empresas, puesto que ellos sí cuentan con los recursos económicos para poder importar, para poder pedir muchos permisos, para poder llevar a cabo todo lo burocrático, que cuentan con infraestructura muy fuerte para poder llevar a cabo todos los lineamientos de entrada que piden. Y esto es una barrera. O sea, de entrada las licencias necesitan muchísimos requisitos, son muy estrictos. Se plantea crear un instituto del cannabis, pero un instituto del cannabis que tendría la facultad para poder hacer visitas domiciliarias y auditarte como consumidor, o sea, auditar a los consumidores y a los autocultivadores, vigilando que no sean más de las personas autorizadas, que no tengas más de las plantas. Entonces, ¿qué pasa? Esto sigue teniendo prejuicios, te siguen señalando, te siguen etiquetando y te siguen controlando como consumidor y no te dan la libertad de poder hacer tú lo que tú quieras. Digo, siempre de los márgenes correctos y morales dentro de la ley, ¿no? O sea, tampoco vas a hacer algo incorrecto, pero oye, este es un control totalmente desmedido. Checan que no haya menores de edad viviendo en el domicilio y entonces, que no hay menores de edad, bueno, podrías decir, qué bien, pero ¿qué pasa entonces con todas estas familias que necesitan el cannabis para el padecimiento de sus hijos? O sea, que no quieren comprar un medicamento, un producto ya hecho y que deciden ellos hacer su propia medicina. ¿Qué pasa con ellos? No los toman en cuenta. Un caso como el de Margarita Garfias, que subimos una información a Canábica, y su hijo Carlos Áviles, que recientemente ganaron un amparo para poder tratar la enfermedad que él padece, que es una epilepsia producto del síndrome de West. Y entonces, ¿qué pasa con ese tipo de pacientes y personas que también necesitan autocultivo y que tienen todo el derecho de hacerlo? Prohíbe también los comestibles, este dictamen, prohíbe las bebidas que contengan cannabis. Y ahí ¿qué pasa? Que están limitando todas las alternativas de consumo aparte de fumar, ¿no? Y también prohíbe el consumo en espacios públicos. O sea, no podrían existir, o sea, esto lo limita a espacios solamente como domicilios privados, entonces no podrían existir coffee shops como en Ámsterdam o como los clubs para fumar de España. Y también las asociaciones civiles no pueden tener más de 15 miembros.
O de 20, no recuerdo para ahí el dato. Entonces, ¿qué pasa? O sea, está limitado y controlado. Otra es que la propuesta de ley y como un factor posiblemente positivo podría ser que los empaques deben de ser totalmente biodegradables, compostables, sustentables, reciclables, y todo esto suena poca madre, ¿no? De entrada todo suena muy chingón, pero toda esta onda verde también tiene como que cierta barrera. No me malentiendan, el que sea ecológico es un punto muy importante y es bastante positivo, pero también aquí el empaque y los etiquetados, pues no, de ese tipo no los podría generar un campesino o un agricultor como productor primario. Entonces no lo contempla porque no son personas que puedan desarrollar como que este tipo de empaques con mucha facilidad o que cualquiera lo pueda desarrollar. Y aparte lo marca como un requisito obligatorio. Entonces estas son algunas de las deficiencias principales en este predictamen de ley. Se tiene que diseñar una ley justa. Esto es lo que está pasando con la legalización. Este enfoque de privilegiar a las empresas y no a la sociedad civil no es bueno. Tenemos que primero ver por la sociedad que ha sufrido los golpes de la prohibición, por nosotros que hemos sufrido la violencia del narcotráfico. Se tiene que priorizar el campo, a los agricultores, a las comunidades más vulnerables, a las comunidades más vulneradas por toda esta situación, como los pueblos indígenas, las comunidades rurales, que se respete la medicina también arbolaria, los remedios naturales. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Ricardo Monreal, coordinador del partido Morena en el Senado, y se nota impresionado por la cantidad enorme de intereses y presiones en torno a la legislación. Y pues obviamente son presiones de empresas, de farmacéuticas y de multinacionales. Estos poderes fácticos que quieren preparar una ley que se amolde a sus necesidades, pero no a las necesidades de la sociedad en general. Y esto no es positivo. Desde los requisitos para producción y empaquetado se tienen tantos lineamientos y restricciones, hasta el autocultivo y el autoconsumo tan limitado y controlado, que pues no vemos viable este predictamen de ley. Eso es lo que está pasando, no se ve viable este predictamen de ley. Y una de las cosas que podríamos tomar como positivas, o sea, de lo bueno lo malo, de lo malo, pues algo bueno, es que si todavía se solicitó una prórroga, todavía es posible cabildear en torno a este predictamen de ley. Y se puede aún modificar la ley para que la diseñen no a sus visiones privilegiadas de unos cuantos, sino modificarlo a algo que realmente beneficie a la sociedad y a los pequeños productores, al mercado mexicano. El mercado existe, las semillas existen, los cultivadores de la tierra existen, los especialistas existen, la información está, el clima, todo tenemos, todo lo necesario. Entonces no necesitamos, para empezar al menos ahorita, la inversión extranjera ni fuerzas externas para poder desarrollar una industria sólida. El 58% en consulta Mitofsky, el 58% de la población mexicana está a favor que se regule el cannabis. Y personalmente yo no me opongo a generar dinero, a construir un negocio enorme o industria, a generar riqueza. Lo que personalmente yo me opongo es a la injusticia, a los prejuicios, a la desinformación, al control excesivo por parte del gobierno y del Estado, con esta regulación tan estricta y tan prohibitiva. Me opongo a los megacorporativos, al acaparamiento, a la sobreexplotación y a la monopolización. Me opongo que a las comunidades vulnerables o vulneradas no sean tomadas en cuenta, las comunidades indígenas. ¿Qué hay de las comunidades indígenas? De todas aquellas personas que tienen también conocimientos y que tienen todo el derecho de iniciar un negocio y ser parte de esta industria. Nos oponemos a que la ley no sea igualitaria y que no sea equitativa y que se les dé ventaja a los que siempre han tenido ventajas. Esto es más o menos lo que está pasando con la legalización en México. Esperamos que se pueda modificar toda esta situación y que para el 2020, ojalá y no tarde tanto, sea una regulación justa e incluyente.
Gracias por llegar al final de este episodio. Si este episodio te gustó, por favor déjanos en los comentarios y de qué otra cosa te gustaría que habláramos. Síguenos en Instagram, en YouTube, en Spotify y en SoundCloud. Esto fue el Fly Podcast y nos escuchamos hasta el próximo episodio.